Muy buenas tardes, estimables amigos y amigas. Muchísimas gracias por acompañarnos en un programa más de Ecos del 56, el programa del Partido Vanguardia Popular, por esta señal de Tele1. Recuerda, Tele1 en todas las cableras del país, de costa a costa, de frontera a frontera, México, Guatemala y El Salvador. La señal de Tele1 llega hasta sus hogares y nuestro programa Ecos del 56 todos los viernes a partir de las 3 de la tarde por esta señal de Tele1 y también en nuestras redes sociales, en Facebook, en la página de Ecos del 56 TV y en Facebook también en la página de Periódico Libertad. También en YouTube pueden ver el programa en la página de Ecos del 56 TV. Martín Rodríguez Espinosa les saluda y les agradece su compañía como todos los viernes. Como hemos venido anunciando durante esta semana, hoy tenemos un programa muy especial con un acontecimiento histórico muy importante para el pueblo de Colombia, y no solamente para el pueblo de Colombia, sino para todos los pueblos de nuestra América. Y fue la sentencia que se dio en contra del Estado colombiano por el exterminio de miembros integrantes de la Unión Patriótica. Es uno de los hechos más graves para la historia en todo el conflicto de Colombia, que es el exterminio que sufrió la Unión Patriótica según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que entre 1985 y 1993 fueron asesinados 1,163 integrantes y desaparecidos otros 123, y de hombres y mujeres que formaban parte de esta Unión Patriótica que aspiraba a ganar las elecciones en Colombia. 13 diputados, 8 congresistas, 70 concejales, 11 alcaldes y 5,000 militantes, entre muchos otros, fueron exterminados. Tenemos a 2 invitados especiales en nuestro programa del día de hoy. De Colombia tenemos a Luz Estela Aponte, ella es directora del proyecto Reiniciar, y también a Alfonso Pardo. Alfonso es un compañero nuestro, colombiano tico, militante de nuestro partido Vanguardia Popular, miembro de la dirección nacional de nuestro partido Vanguardia Popular, y con ellos vamos a conversar. Pero antes queremos presentarles el siguiente video. Este video son tomas que se hicieron del momento en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dicta la sentencia en contra del gobierno colombiano, y pues todo lo que se ocurrió ahí en ese. Vamos a ver este video y después del video conversaremos con nuestros invitados sobre este acontecimiento histórico. Veamos. Procederé a notificar la sentencia en el caso Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica versus Colombia, emitida por el Tribunal el día 30 de enero de 2023. La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que el Estado de Colombia es responsable por las violaciones de derechos humanos cometidas en perjuicio de más de 6.000 integrantes y militantes del Partido Unión Patriótica a partir de 1984 y por más de 20 años, en la consecuencia de Lo único que me alienta a seguir viva es la esperanza de que algún día se haga justicia. En mayo del 2005, la frase de la anciana levanta aplausos en un recinto del Museo Nacional de Bogotá, en el que hay unas 300 personas. Es fácil adivinar que todos tienen la misma razón para estar ahí. Su historia tiene que ver con los 20 años de vida y de muerte de la Unión Patriótica.
Estaba mi familia reunida, estaban mis tíos ahí, los amigos de mi tío. Y habían salido para un matrimonio, una despedida de soltero. Y estaban haciendo alguna broma para el que se iba a casar. Ellos salen y al momento tienen que regresar. Creo que la llamada la recibe mi mamá. Y era Lucho Garzón, diciéndole que lo habían baleado. Mis tíos se devuelven a la casa. Y mi abuelita solamente me decía, me lo mataron. Mi hija, me lo mataron. A él le disparan unas balas que se llaman dundún y que revientan por dentro. Es decir, que si le daban un brazo, se extendía el daño. O sea, la idea era daño como fuera. Ella, la escolta alcanza a cubrirlo y ella dice, está vivo, ayúdenlo. Y el sicario se devuelve y lo remata. Formación en la universidad y parlamentaria, como su formación. Seguramente ellos pensaban que el que estuviera ahí se iba a volar. Entonces llegaron a buscar. Cuando de repente Belisario Betancur, presidente, y dice, mi tema es la paz. Y armó una comisión de paz que la mandó para la Uribe y se sentaron allá y rapidito, en cuestión de meses, acordaron cese bilateral de fuegos y creación de un partido político a través del cual los insurgentes se reincorporarían a la sociedad. Y ese proceso de paz tuvo una respuesta de los enemigos de la paz y el progreso en Colombia. Y esos enemigos pues hicieron todo lo posible para que un partido que ocupaba el tercer lugar, la primera vez que participaba en las elecciones, como la Unión Patriótica en 1986, acabada de crear además, con un amplio respaldo popular, pues no pudiera seguir. No se puede ser consecuente con la paz y hablar de paz mientras no se combate efectivamente a los grupos paramilitares. De que no se puede hablar de paz ni ser consecuente con la paz cuando no se castiga ejemplarmente a los miembros del Estado comprometidos en la violencia contra la población civil. Una votación extraordinaria, la aceptación de la Unión Patriótica era nacional. La Unión Patriótica eligió 8 senadores, 6 representantes a la Cámara, de una. ¿Quién ha repetido eso? Mientras se desarrolló la Unión Patriótica, desde el Estado hubo una actitud por omisión y por acción en muchas ocasiones que determinó asesinatos, masacres contra integrantes de la Unión Patriótica y determinó, por supuesto, la conformación de lo que hoy llamamos genocidio. Se convirtió efectivamente en un ritual permanente de ir a los cementerios, de asistir uno por uno a los asesinatos de nuestros amigos, de las personas que habían sido compañeros en la Juventud Comunista o después en el Partido Comunista y de cada uno de los dirigentes más destacados de la Unión Patriótica. ¿Usted alcanzó a ver con qué tipo de armas disparaban, doctora Aida? Como una cosa larga, como un kilo largo disparaba. No era revólver, no. Como una bazooka. Una cosa terrible. Por favor, hagan algo. Les extraño la oposición. Hay que matar porque somos de la UP. Yo me fui porque me dispararon con un roque en la autopista de Bogotá, el 7 de mayo de 1996. Eran poco más o menos 7:30, de 7:30 a 8, no sabría exactamente. Pero yo iba siempre muy temprano al Consejo de Bogotá, era concejal de Bogotá. Me disparan con un roque, del roque pasa por encima de mi vehículo.
cae unos 5 vehículos adelante en la tierra, abre un gran hueco en la carretera. Como en los entierros de las víctimas de la Unión Patriótica irrumpían los sicarios a asesinar ya no pues al líder, sino a su familia o a sus compañeros de partido. Como cada asesinato tenía un mensaje de terror. Pues Barranca era como una película, como una película que pasa rápido. La vida en Barranca era así. El genocidio de la UP en Barranca fue doloroso y yo creo que no permitía que nosotros descansáramos y reflexionáramos. En el antejardín de mi casa encontré una especie de corona de flores, pero de flores silvestres. Esa era una urbanización nueva y alrededor había flores silvestres. Se nota que las recogieron, las enlazaron y en un papel escribieron una cruz y decía, yo no lo leí, lo leyó mi esposo, te invitamos al sepelio de Imelda Daza Cotes. O sea, a mí misma me invitaban a mi sepelio al día siguiente. Entonces, ese día yo salí de Valledupar. Y el exilio es una marca, de todas maneras, hasta que usted muera. No, nadie la puede borrar, porque fueron años, muchos años de exilio. Por ejemplo, yo estuve 17 años, 6 meses, 4 días, sin volver al país. Fui a la Comisión Interamericana y allá estaban muy conmovidos con el caso de la UP y en conversando con la gente decían, no, pues es como un genocidio, porque esto es un ataque sistemático perpetrado con la intención de destruir total o parcialmente a la Unión Patriótica, como dice la definición del tratado. Las sentencias son la forma como se hace justicia frente a algo, pero no revierten la injusticia del algo, ni te devuelven a las personas muertas, ni echan para atrás el genocidio. A lo sumo reconocen y ordenan medidas, etcétera, pero revertirlo no lo van a poder revertir. Y Colombia tiene que ser consciente de eso, es decir, la sentencia de la Corte Interamericana, en mi concepto, es un momento en el cual en Colombia tiene que haber una constatación del tamaño de la injusticia que significa el genocidio contra la UP, no la pretensión de que a partir de la sentencia se elimina la injusticia, porque no es cierto. Con esa constatación de ese tamaño, de esa injusticia, de ese tamaño, tienen que pasar cosas. El que la Corte Interamericana en este momento diga el Estado colombiano es responsable por el asesinato, por las desapariciones, por las torturas de casi 6.000 militantes de la Unión Patriótica, es una reivindicación que siempre hemos esperado, que es más que necesaria, que no se puede convertir en una cantidad de declaraciones de políticos diciendo que eso está comprado. No, o sea, realmente la UP ha hecho un ejercicio de litigio de 30 años. Pero lo más importante es la parte simbólica, es la memoria de las víctimas, de cada una de ellas, ¿sí? Va a ser un avance en toda la cuestión del genocidio a nivel internacional, a nivel mundial, pero también para América Latina, para que los crímenes nunca queden impunes. Y yo sí creo que el alivio que van a tener las víctimas de saber que internacionalmente se pudo castigar a unos invisibles y a otros muy visibles, porque hicieron parte de la institucionalidad.
Regresamos. Muchísimas gracias por continuar en nuestro programa Ecos del 56. Bueno, acabamos de ver un video estremecedor del momento en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dicta la sentencia del crimen de lesa humanidad por parte del Estado colombiano. Este acontecimiento que acabó con la vida de miles de colombianos que en la Unión Patriótica aspiraban a llegar al poder mediante las elecciones. Quiero presentarles a nuestros invitados, primero a la compañera Luz Estela Aponte. Ella es directora del proyecto Reiniciar de Colombia. Muy buenas tardes, Luz. Muy buenas tardes para ustedes, un saludo especial desde Colombia, desde Bogotá, y muchas gracias por invitarnos a comentar esta sentencia. Muchísimas gracias. Y también tenemos a Alfonso Pardo. Muy buenas tardes, Alfonso. Buenas tardes, Martín y compañeros en Costa Rica. Muy bien, bueno, Alfonso también tuvo que ir a declarar a España, ¿verdad? Pero de eso vamos a conversar más adelante. Luz, tal vez te doy la palabra primero para que nos comentes, tal vez que comentes a los costarricenses que nos están viendo por televisión o por las redes sociales sobre esa situación que se dio casi una década de exterminio de militantes de la Unión Patriótica en Colombia. Sí, muchas gracias. El caso de la Unión Patriótica es un caso de un exterminio sistemático y generalizado que ocurrió en Colombia entre 1984 y 2006. Esto quiere decir una serie de asesinatos, de desapariciones forzadas, de actos de tortura, detenciones arbitrarias, amenazas, múltiples hechos de estigmatización producidos por altos funcionarios del Estado, tanto civiles como militares, en razón a la pertenencia de las víctimas a la Unión Patriótica. La Unión Patriótica fue un partido que surgió en el año de 1985 en el marco de los entonces acuerdos de paz entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC, y pretendía ser la Unión Patriótica el partido que, de un lado, permitiera que los insurgentes se reincorporaran a la vida civil, política y económica, y del otro, que canalizara el inconformismo de vastos sectores de la población que no se hallaban representados en los partidos tradicionales, que reclamaban la democratización del país, una apertura democrática y, por supuesto, un Estado que estuviera regido por los derechos humanos. Entonces, en razón al origen de la Unión Patriótica, que era ese proceso de paz, y en razón a que rápidamente empezó a participar en el proceso electoral y a obtener un importante número de curules en el Congreso, en los consejos municipales, en las asambleas departamentales, pues fue perseguido hasta prácticamente su exterminio. En Colombia lo llamamos un genocidio por razones políticas. La condena obedece a múltiples razones. La primera, que todos los crímenes contra los militantes de la Unión Patriótica fueron no solamente denunciados oportunamente, sino advertidos. Y aquí en Colombia las autoridades no actuaron, no previnieron, no protegieron, no investigaron, y por el contrario se fueron incrementando los crímenes. Eso hizo que en el año de 1993 la organización que yo represento, la Corporación Reiniciar, presentara ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una petición por lo que en ese momento llamamos el genocidio de la Unión Patriótica. Para ese momento, el caso reportaba la cifra que usted dijo al inicio del programa de 1.163 asesinados, una cifra también importante de desaparecidos y de amenazados. Al concluir el trámite, es decir, recientemente, la lista ya llegaba a más de 3.000 entre asesinados y desaparecidos. Entonces, la Corporación Reiniciar presentó el caso, la petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos bajo el argumento de que el Estado
no solamente no había prevenido ni protegido a los militantes de la Unión Patriótica, sino que había auspiciado y participado en la comisión de varios de los crímenes y que además el caso estaba en la completa impunidad. Y desde ese momento señalamos que los crímenes ocurridos en diversos momentos, en diversos tiempos, en diversas regiones del país, tanto en las zonas urbanas como rurales, tenía como conector el que las víctimas pertenecían al movimiento Unión Patriótica y en ese movimiento pues pretendían contribuir a una apertura democrática para el país. Entonces el caso llega a la comisión en 1993 y concluye casi 29 años después en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Un largo proceso que lamentablemente acumuló también muchas más víctimas y que transcurrió parejo a varias transformaciones en el país. El ejército funge como un agente que nosotros no dudamos en calificar como determinador de los crímenes y como ejecutor de varios de los crímenes. Y esto tiene la explicación en que desde el inicio de la Unión Patriótica, como ese partido que le decía yo ahora, iba a canalizar tanto las inquietudes de los sectores democráticos inconformes como iba a servir de vehículo para la incorporación a la vida política de la guerrilla, pues el alto mando militar lo que hizo fue desprestigiar ese proceso de paz y señalar a la militancia de la Unión Patriótica como el brazo armado oculto de la guerrilla de las FARC. Esto es una falsedad porque la Unión Patriótica surge con todas las garantías y todas, digamos, dentro de la legalidad que le otorgaba el Estado de Colombia en ese entonces, pero el alto mando militar se dedicó a estigmatizar a los dirigentes de la Unión Patriótica, no le importaba si era un concejal, si era un congresista, si era un campesino, si era un periodista que militara en la Unión Patriótica, y esto hizo que se fuera, digamos, replicando esa estigmatización y casi como que creando de manera obviamente arbitraria digamos, la necesidad de que el ejército de Colombia enfrentara a los militantes de la Unión Patriótica como si fueran el enemigo político a combatir. Nosotros no dudamos en adscribir esta responsabilidad del Estado de Colombia y particularmente de su fuerza pública en la doctrina de la seguridad nacional que ha regido pues la práctica de las fuerzas militares nuestras y que considera que todo oponente político es parte del enemigo interno al que hay que combatir. Y también es responsable por el accionar de los grupos paramilitares. Colombia, como lo ha constatado la Corte Interamericana en otros casos, creó, auspició y mantuvo el paramilitarismo en Colombia. Lo novedoso de esta sentencia es que dice además que el Estado colombiano es responsable directo por el accionar de los paramilitares, no solo por haberlos creado y por haberlos prohijado durante largo tiempo, sino porque en el caso de la Unión Patriótica los paramilitares actuaron de manera seguida, de manera mantenida en los territorios y fungieron como agentes del Estado en la comisión de esos crímenes. Es algo así como los crímenes que no quería cometer el ejército, entonces los dejaban, digamos, al querer de los paramilitares y en esto, dice la Corte, actuaron como, digamos, agentes del Estado. Entonces, es condenado el Estado de Colombia por una responsabilidad directa, no solo por el actuar de sus agentes, fuerza pública, por ejemplo, sino también por el accionar paramilitar y otra serie de prácticas de estigmatización que fueran reiteradas y mantenidas en el tiempo. Alfonso, bueno, usted es colombiano, bueno, ya tico adoptado en Costa Rica, orgullosamente. Alfonso, tuviste que venirte a Costa Rica precisamente por toda esa situación que se dio y vos sos uno de los afectados de esa persecución y que se dio en contra de los militantes de la Unión Patriótica. Contanos cómo fue que
te viniste, en qué año te viniste y toda esta situación que viviste y que también ahora finalmente tuviste que ir a España a declarar. No, mira, como yo fui concejal de la ciudad de Pasto, en el momento, cuando fui concejal recibí muchas amenazas. Posteriormente, en las elecciones se logra un acuerdo con sectores demócratas, elegimos gobernador y me nombran asesor de paz del departamento de Nariño. Siendo asesor de paz, el ejército se inventaba cada rato de que todo lo que pasaba en Nariño era culpa de la oficina del comisionado de paz, que inclusive en los panfletos señalaban eso. La última, ya en diciembre, hace 22 años, parece que fuera ayer, estando, nos dieron en un boletín de las autodefensas gaitanistas, nos dieron el ultimato de salir del departamento a 4 periodistas. Yo estaba en ese momento en Bogotá. Pero en esto hay que hacer claridad. Primero nos habían matado ya a un periodista también de la UP, a Bedoya, en Tumaco. Habían atentado contra Marcos Salazar, habían matado al hijo de Marcos Salazar, un dirigente estudiantil. En la ciudad de Pasto no había un día de que no mataban un dirigente cívico comunal y el terror se apoderó de la ciudad. Cuando le pedimos protección al gobierno, dijo, es imposible que le demos protección, mejor le recomendamos que se cuide usted mismo. Así está en la carta textual, por ahí esa carta la tiene la Corporación Reinicial, donde el gobierno nacional dice, cuídense ustedes y miren a ver cómo se protegen, porque no podemos protegerlo. El Estado Nacional le dice a uno, no podemos protegerlo. Y aún más, me recomiendan ubicarme en otra parte del país o salir del país para que salve mi vida. Y ya por discusión interna en el partido con los compañeros de Reiniciar, acordamos salir porque yo escogí lo más cercano con el anhelo de volver. Obviamente ese anhelo se quedó en anhelo, pero fue una persecución tenaz y dura. Yo me considero un privilegiado porque estoy vivo. Muchos amigos, muchas compañeras, muchos compañeros no alcanzaban a ver este fallo histórico que gracias a la doctora Jael Quiroga, hoy senadora de la República, a Estelita y a otros cuantos compañeros del equipo de Reiniciar que se dieron el trabajo de recopilar, mantener una información diaria, de tener las cifras claras, presentaron esto ante la Corte Interamericana y que, como que digo yo, es el triunfo político más importante de un pueblo y un partido, porque representa que nosotros teníamos razón y lo que duele es eso. Nos duelen más de 5.000 muertos. Cuando el primer muerto, que fue Leonardo Posada en Barranca Bermeja, ya denunciamos al Estado colombiano. Leonardo Posada, representante a la Cámara, como decir diputado aquí en Costa Rica, y denunciamos ese caso como un plan macabro del ejército en su política de seguridad nacional, en su política de exterminio al enemigo interno, entre comillas, porque para ellos nosotros éramos el enemigo interno al cual debían eliminar. Y entonces duele eso, que del primer muerto nos pudimos haber ahorrado 5.999 muertos. Y yo no sé cuántos desplazados, porque es que la tragedia de Colombia no solamente son los muertos porque usted los puede contar, los desaparecidos porque puede narrar, pero hay miles y miles y miles de desplazados internos y externos, comunidades enteras que tuvieron que dejar todo país en algún lugar y poder sobrevivir. Otros tuvimos que salir al exilio forzoso
rehacer la vida o tratar de rehacer la vida, porque uno a los 40 años ya es difícil porque pierde amigos, ya no tiene los amigos, ya no tiene que reiniciar. Bueno, afortunadamente yo tengo una conciencia militante que seguí militando aquí en el partido y eso me ayudó mucho y me fortaleció mucho, ¿sí? La solidaridad de los hermanos, de los compañeros de vanguardia me fortaleció mucho y me permitió llevar todo esto, porque yo digo, si uno sin ese apoyo, sinceramente, que está fuera de lugar de todo. Entonces, esto se logra. Pero las víctimas en Colombia no solamente fueron de la Unión Patriótica, fueron de otros grupos de izquierda también. De otra gente que pensaba diferente al gobierno también fueron asesinados, en menor escala, pero también. El caso nuestro es que, gracias, y vuelvo a decir, a Jael, a Estela, nosotros que tuvieron la visión futurista de poner esta demanda ante la Corte y dejar sentado un precedente para que esto nunca jamás se repita. Ojalá nunca jamás se repita. Y como dijo un compañero aquí del partido, de la dirección del partido, que le habíamos pedido que escribiera un artículo sobre Colombia, y dijo, no fui capaz porque me llenaban los ojos de lágrimas, Humberto Vargas. Pero lo más importante es que vi la alegría de la gente por el fallo, pero jamás vi una muestra de odio, ¿sí? Eso es lo más importante, vea, que son palabras que como que parecen simples, pero nosotros, digamos, perdonamos, o no perdonamos, no olvidamos, pero nuestro enemigo no fue ese soldado que disparó la ráfaga de la ametralladora, o el soldado que mató a otro porque él estaba recibiendo órdenes. Nuestro enemigo fue el Estado colombiano con una complicidad directa con su aparato militar, que era el ejército, el DAS, la policía, la SIJIN, el F2, bueno, todos los aparatos que, entre otras cosas, son los que asesoran a la policía aquí en Costa Rica, ¿no? Lo de España es sobre la jurisdicción de justicia y paz, es el proceso que se lleva al interior de Colombia sobre las víctimas de la Unión Patriótica, el caso 06. Es un caso donde la Jurisdicción Especial de Justicia y Paz, creada con los acuerdos de paz de La Habana y el Teatro Colón, es donde se está llevando un proceso para acusar y condenar a los infractores, a los que violaron los derechos humanos y la dignidad de los seres humanos, ¿sí? Y entonces ese proceso, pues, a mí nos correspondió en España ante dos magistrados, no me acuerdo los nombres, Estelita nos podrá ayudar ahí, y que fue un reencontrar con el pasado muy difícil porque fue revivir todo un proceso de militancia y también de torturas y muy doloroso en el sentido de que, mierda, de acordarse de tantos muertos y de tantos amigos que uno dice, gente que uno supo que salió de la casa y jamás volvió, ¿sí? Gente que se despidió en la esquina del barrio y al otro día la mamá o el papá lo andaba buscando porque no llegó por la noche. Entonces, o ver compañeros que los mataron, los masacraron dando clases en un colegio, y llegaban y los mataban, como ocurrió en Leiva, Nariño, o en Putumayo, donde mataron cualquier cantidad de gente. Entonces, ese caso de la Jurisdicción de Justicia y Paz fue lo que fui a hacer a España. Perfecto. Luz, hablaba al inicio de que esta sentencia tiene
es de gran importancia para Colombia, evidentemente, pero también es importante para toda nuestra América. ¿Qué impacto ha tenido en Colombia y cómo se ha recibido esta sentencia? Bueno, en Colombia ha tenido un impacto positivo. La sentencia largamente esperada por los sectores democráticos, por la academia, por la propia Administración de Justicia. La notificación de la sentencia fue acompañada y reportada de inmediato por distintos medios de comunicación de distinta tendencia, la academia también, y de inmediato empezaron las solicitudes para que fuéramos a las universidades a explicarla, a comentarla, a hacer foros, eventos. La sentencia, en una de sus órdenes al Estado de Colombia, le dice que promueva la realización de eventos académicos que expliquen lo que le pasó a la Unión Patriótica, y que la universidad, que al menos 5 universidades públicas, el Estado las disponga para tal fin. Y nos hemos quedado asombrados de ver que el ofrecimiento de un número muy alto, no solo de universidades públicas, sino de universidades privadas, ha sido bastante alto. La Administración de Justicia la ha recibido también con una gran expectativa, particularmente la Jurisdicción Especial para la Paz ante la cual declaró Alfonso, porque la Jurisdicción Especial para la Paz está investigando también de manera colectiva a los que se supone son los máximos responsables ejecutores materiales del crimen. Entonces era también como muy importante para la justicia conocer qué enfoque le iba a dar la Corte al caso, qué órdenes iba a dar en materia de justicia, y pues justamente la Corte ordena que todas las jurisdicciones del Estado de Colombia se pongan a disposición de investigar de manera efectiva el caso de la Unión Patriótica. Y un hecho bastante relevante proviene del propio Congreso de la República. La semana pasada, la mesa directiva del Senado y de la Cámara de Representantes se unieron para rendir un homenaje a las víctimas de la Unión Patriótica, para hacer un reconocimiento público y hacer como sentar una postura en que desde el Congreso de la República no se puede permitir que un hecho como este se vuelva a repetir. Y fue un acto simbólico muy bonito, mandó un mensaje, creemos que al conjunto del Estado, y un reconocimiento muy importante a las víctimas de este caso, que durante décadas tuvieron que esperar, digamos, una decisión en silencio, en medio del miedo, muchas en medio de la continuidad de la persecución y de la estigmatización. Entonces nos parece que ha sido, digamos, un mensaje importante, como ha recibido la sociedad colombiana la decisión. Es muy interesante. Bueno, tuvimos la oportunidad de ver ese acto en el Congreso colombiano y escuchar las declaraciones de los diferentes representantes que estuvieron ahí, que, bueno, mencionaron y recordaron también algunos acontecimientos. Se da en el Congreso, en un Congreso completamente diferente, un Congreso colombiano completamente con otra mentalidad, pero también con otros actores importantes. Y tal vez es bueno mencionar, Luz, que todo lo que se desarrolló con la Unión Patriótica y que buscaba pues llegar al gobierno para representar a todos esos sectores generalmente marginados, empobrecidos, y que hoy de la Unión Patriótica de ese tiempo a el pacto histórico de ahora, pues refleja el deseo de un pueblo colombiano por la paz, pero también por la justicia, por la equidad, por la igualdad de condiciones para todos los colombianos. Sí, así es. Y usted me hace acordar que en Reiniciar, junto con Jael Quiroga, pues que es la fundadora y
y la peticionaria, digamos, original del caso, siempre hemos sostenido que este caso de la Unión Patriótica, la decisión debía servir y debe servir para hacer pedagogía pedagogía social y política sobre muchas cosas. Y una de ellas, usted la recuerda, y es que la Unión Patriótica es un claro mensaje de paz, de la necesidad de paz, pero digamos no una paz del simple silenciamiento de los fusiles, sino de una paz que permita que haya democracia, que haya una sociedad con derechos, que las personas realmente tengan oportunidades, tengan condiciones para que se haga efectiva, digamos, la igualdad. Y en ese orden de ideas, la Unión Patriótica fue, digamos, el primer movimiento de izquierda que empezó a romper ese bipartidismo, y la prueba es que el candidato presidencial de la Unión Patriótica, el primero, el doctor Jaime Pardo Leal, obtuvo en 1986 para las elecciones presidenciales 300.000 y pico de votos, que pues 300.000 votos son nada, pero que en ese momento representaban la votación más alta de la izquierda de Colombia en una elección presidencial. Y a partir de allí se desató como la necesidad, y también se evidenció la posibilidad de que los sectores democráticos pudieran elegir a sus gobernantes, incluyendo el presidente de la República. Ya para las siguientes elecciones, a pesar del exterminio de la Unión Patriótica, las fuerzas de izquierda empezaron a fortalecer su votación tanto para Presidencia de la República como para las Congreso de la República y las corporaciones públicas regionales, y también a mirar la necesidad de la unidad para poder avanzar en la ejecución de esos proyectos que beneficiaran al conjunto de la población. Y la prueba es hoy lo que constituye el pacto histórico, una coalición de fuerzas entre las cuales está la Unión Patriótica, y que va más allá porque ha logrado que otros partidos que no hacen parte del pacto histórico se unan en el Congreso alrededor de un programa mínimo que podríamos decir de manera genérica está por la paz y los derechos humanos. Entonces es importante, y también porque este caso ha hecho pedagogía en el sentido de que ni este país ni ningún otro debería tolerar la eliminación de un partido político por el solo hecho de expresar sus ideas y de querer ejercer plenamente los derechos políticos. Y creemos que este es un mensaje que debiera entender también los sectores de derecha de este país. Esta sentencia beneficia no solo a un partido de izquierda, sino que es una garantía, debería ser una garantía para cualquier otro partido, así sea de centro derecha, de lo que sea, de que nadie debe ser eliminado por el simple hecho de militar y de reivindicar sus derechos políticos, su libertad de pensamiento, de expresión y de asociación en un partido político. Entonces, creemos que en ese sentido se ha hecho como pedagogía social en ese doble sentido. En la historia, digamos, del acceso de los sectores populares al poder en Colombia, o por lo menos pues a la presidencia de la República, y en el sentido de que nunca más debe en este país repetirse el exterminio de un partido político. Efectivamente es un recordatorio. Yo creo que las nuevas generaciones, aunque el pueblo colombiano ha sido un pueblo muy combativo y lo hemos visto en las manifestaciones que fueron fuertemente reprimidas años anteriores, y estamos seguros de que, bueno, la juventud colombiana tiene muy presente muchos de estos acontecimientos importantes. ¿Cuáles son los retos a su consideración, Luz, de este gobierno del pacto histórico para lograr empezar a cambiar? Porque no es fácil y no va a ser rápido, y no va a contar, no va a ser un lecho de rosas, como dicen, todo el proceso del gobierno, pero los retos principales que tiene que enfrentar el pacto histórico para poder ir modificando eso que está muy bien amalgamado también por los sectores de la derecha y la ultraderecha en Colombia.
Pues el pacto histórico, tanto su bancada en el Congreso como el propio presidente Petro han dicho que este país tiene que construirse sobre el respeto y garantía de los derechos humanos. Y tanto el presidente Petro como el Congreso han empezado por un hecho muy elemental, y es empezar a ratificar tratados que estaban archivados, que Colombia los tenía archivados sin dar una explicación de por qué los ratifico o por qué no los ratifico. Y ya en lo que va corrido de este gobierno y de este Congreso se han dado pasos importantes en ese sentido. Se han dado también pasos importantes en el reconocimiento de responsabilidad en casos frente al sistema interamericano, que están tanto en Corte como en la Comisión, y eso nos parece importante. Pero ese reconocimiento se traduce en un gran reto, y es poder es poder lograr que todo el Estado, desde el Estado nacional hasta el Estado en los territorios, sepa y se mueva y funcione en pro de los derechos humanos y de esa garantía. No es fácil por varias razones. Uno, pues por las prácticas institucionales antidemocráticas tan arraigadas. Otro, porque sobre todo en los territorios continúan factores de poder que claramente no están por el lado del bienestar de la población. Hay factores de poder armados muy poderosos, con mucha plata, estructuras, como las llama el presidente Petro, mafiosas muy poderosas. Y también, pues, porque digamos que el propio gobierno a diario se pone a prueba en ese tema de la garantía de los derechos humanos. Por ejemplo, esta semana que se van a radicar en el Congreso reformas sociales importantes, se anuncian actos públicos de respaldo a esas reformas, pero también se anuncian actos públicos contundentes desde la oposición. Entonces, casi que una prueba de fuego para el presidente y para el Congreso es cómo va a afrontar esas movilizaciones. Hasta ahora, el gobierno ha respetado todas las movilizaciones que se han hecho, los cortes de ruta en varios municipios, las manifestaciones, la libertad de prensa, que los grandes medios de comunicación todos los días pues hacen críticas muy duras, a veces insensatas, contra el gobierno. Entonces, el propio gobierno y el propio Congreso tienen ahí una prueba de fuego en demostrar que sí hay que, cómo se respetan esos derechos y esas libertades, y cómo también a la vez se garantiza pues que el Estado, que este Estado y que este gobierno, que tiene una concepción distinta, pueda seguir gobernando. Entonces, esto es digamos, un mensaje y una lección muy interesante que, repito, pues nos sirve para fortalecernos como una sociedad que quiere construir la paz y que quiere construir un país basado en el respeto a los derechos humanos. Alfonso, parece que el reto en nuestra América, bueno, vimos lo que sucedió en Brasil, ¿verdad? En Brasil, no solamente no se quiso reconocer la elección de Lula da Silva, sino que propiamente en la primera semana de asumir el gobierno, pues intentan dar un golpe importante. Yo creo que esto son los retos que enfrentan los países que los pueblos que empiezan a desarrollar procesos en los cuales pues toman la decisión de cambiar y de modificar la situación, pero el reto es tremendo en contra de las fuerzas que se han enquistado en nuestros países de América Latina, esas mafias, narcomafias político-empresariales que han asumido el poder en nuestros países. No, sí, mira, es un reto grande, pero yo creo que hay un despertar en América Latina muy importante, no solamente por los gobiernos que ya han ganado los sectores populares y de izquierda, sino veamos el caso también reciente del Ecuador, donde el partido de Correa gana las 8 provincias, derrota el plebiscito de gobierno, lo derrota el famoso plebiscito, elige cualquier cantidad de alcaldes
consejeros y el mapa se va ampliando, porque es que la América Latina ha despertado del problema del dominio y de esa situación que nos tenía dormidos. Se ha ido ampliando con diferentes tendencias. Hay que aclarar que son diferentes tendencias o formas de ver el mundo, pero es una forma multipolar diferente al unipolarismo de los Estados Unidos. Por eso es que no les gustan a los yanquis o a los gringos, no les gusta lo que está pasando en América, porque tenemos una forma de pensar, tenemos una forma de actuar y estamos actuando según nuestra realidad, nuestras creencias. Cuando, por ejemplo, como yo digo, ponerse de acuerdo en Colombia con tantos grupos, movimientos sociales, cívicos, populares, partidos políticos en el pacto histórico para que gane Gustavo Petro, eso fue fabuloso. ¿Sí? Cuando antiguamente las izquierdas ni nos podíamos ver porque era un bueno, terminamos a golpes. Generalmente terminaba la discusión a golpes. Eso era la edad media. Éramos carnívoros. Pero cuando vimos la necesidad de una Colombia nueva, de una Colombia diferente, vea lo que sucedió alrededor de Petro. Porque no es Petro, sino es todo el proceso que se da alrededor de Petro. Estamos llegando al final de nuestro programa. Estela, me parece que, bueno, tal vez un mensaje. Bueno, yo creo que Costa Rica, en tanto sede de la Corte Interamericana, le manda un mensaje al resto de América. Como decía Alfonso, la OEA es un sistema de estados, y a pesar de ser un sistema de estados, es un sistema que tiene una gran fortaleza en los dos órganos de protección de los derechos humanos, que son la Comisión Interamericana y la Corte, que tiene sede en Costa Rica. Y hemos conocido a varios ticos que trabajan no solo en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, sino en el Sistema de Naciones Unidas y en la oficina acá en Colombia. Entonces, un poco el mensaje para los ticos sería: ustedes están en la sede de uno de los tribunales de derechos humanos más importantes del mundo. Ustedes están allí, ustedes han entregado, digamos, ese legado que representa recibir a un tribunal internacional y recibir a las víctimas que llegan allí, y recibir a las organizaciones de derechos humanos. Y creo que eso es un mérito muy grande que tiene no solo el Estado costarricense, sino su pueblo. Y en ese sentido, pues un mensaje de hermandad, de profundo agradecimiento, y por supuesto ese mensaje también para, en tanto latinoamericanos, y es que esta causa de los derechos humanos es de todos y de todas. No importa en qué país estemos, no importa en qué estado estemos, nosotros hemos encontrado en los propios Estados Unidos de América a personas defensoras de derechos humanos que se han jugado la vida por las libertades y por los derechos humanos, y pues así desde, como se dice, desde Canadá hasta la Ushuaia en la Patagonia, Argentina. Entonces ese mensaje de hermandad, de solidaridad, de luchar por nuestros derechos, de ver que la democracia tiene que ser mucho más que la simple forma de gobernar un estado, y que, bueno, ahí estamos los pueblos conformados por una diversidad de seres humanos maravillosa, ¿no? Esa diversidad que va más allá de que seamos hombres, mujeres, sindicalistas, indígenas, afrodescendientes, población LGTBI, y que lo que nos llama es a estar unidos en defensa de nuestra dignidad como seres humanos y de nuestra dignidad como latinoamericanos. Muchísimas gracias, Estela. Alfonso, dijiste algo muy importante ahora. Yo creo que tenemos que ponerlo en práctica de alguna forma, limar asperezas, dejar cosas, egos
egos de lado y empezar a trabajar por una verdadera unidad de los diferentes sectores de nuestro país, porque la situación del neoliberalismo ha entrado con fuerza y ya el autoritarismo de este gobierno pues empieza a hacerse patente en todos los estratos de nuestra sociedad. Sí, Martín, yo creo que en la reunión hoy del encuentro popular sindical de esta mañana se marcaba, ¿no?, las tendencias fascistas de este gobierno, porque no solamente es vender las empresas públicas, sino también reprimir al que piense diferente. Es decir, aunque Estelita se va a asustar, que la Suiza centroamericana, aquí está pasando cosas terribles. Aquí la libertad de opinión ya no hay. Los sindicatos, inclusive los ministros que opinan diferente, son destituidos al otro día. ¿Sí? Este gobierno ha cambiado más de 5 ministros en 2 semanas porque no están de acuerdo por una palabra o algo, enseguida lo censura. Entonces yo creo que llamados a la unidad con todos y todas, que es lo que necesitamos, es más lo que nos une que lo que nos separa. Muy bien, estimables amigos y amigas, estamos llegando ya al final de nuestro programa. Muchísimas gracias a todos por su compañía. Les recordamos que este programa se retransmite. Puede verlo nuevamente aquí en Tele1 el próximo miércoles a las 9 de la noche. Y en las redes sociales está disponible para que todos puedan verlo, pero también compartirlo. Muchísimas gracias a todos y nos reencontramos el próximo viernes a partir de las 3 de la tarde.